Buenas tardes. La presente exposición se realizará en referencia eh, al trabajo de investigación que titula La expropiación sin la declaratoria de utilidad pública y su impacto en el derecho a la propiedad. La expropiación sin la declaratoria de utilidad pública y su impacto en el derecho a la propiedad. Como autor, Edison Andrés Narváez Atarihuana, de la Universidad Nacional de Loja, de la maestría en Derecho Constitucional. Como primero tenemos el marco teórico. Principalmente tenemos lo que es la propiedad y las limitaciones que existen. Pero antes de eso vamos a hablar de lo que es la propiedad como tal. Principalmente, la propiedad, conforme lo establece el tratadista Manuel Osorio, se define como la facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión de arbitrio ajeno y a reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en el poder de otro. La propiedad es un derecho real que se viene desarrollando desde mucho tiempo atrás, que recae sobre una cosa corporal en la cual el titular o propietario puede disponer de la misma como considere, a fin de efectuar su derecho a plenitud. La propiedad no puede ser perturbada por terceros o despojarla de la misma forma, de una forma arbitraria, perdón. La importancia del derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad ha tenido una evolución en el transcurso de los años. Se origina del hecho de que el ser humano es dueño de sí mismo. Cuando la sociedad respeta la propiedad privada, tiene como resultado un progreso material más elevado. Es por ello que, conforme lo establece el tratadista Edison Pilco, quien nos hace referencia a que la propiedad privada se constituye en el patrimonio propio de las personas al cual se atribuye derechos y obligaciones, que deben ser cumplidas por los propietarios para garantizar sus derechos, su derecho a la propiedad, y que solo puede ser afectado por actos dictados por la ley. El derecho a la propiedad ha sido trascendental a lo largo de los años. Esto ha permitido que la sociedad pueda cumplir su función social y a la vez mantener una vida digna, lo cual se puede evidenciar que la propiedad es importante dentro de la sociedad. Es por ello que la normativa legal establece que ningún titular de sus predios puede ser privado de los mismos a menos que sea por causas conforme lo establezca la ley, como lo es la utilidad pública o el interés social. Otro punto importante que tenemos que topar es la propiedad en el Ecuador y las limitaciones que existen. Es por ello que es imprescindible mencionar lo que establece Manuel Restrepo, un tratadista quien expone las condicionantes a las cuales puede ver expuesto el derecho a la propiedad. Manifiesta que la propiedad ha sido concebida como aquel derecho natural. Sin embargo, dicha consideración actualmente ha cambiado, pues aunque el derecho a la propiedad no ha perdido su condición de fundamental el cual se encuentra sujeto a ciertas obligaciones que limitan el ejercicio. Uno de esos casos es la expropiación. La expropiación es una limitante de la libre disposición de la propiedad por parte del particular, el titular, ya que lo que busca es el beneficio de la sociedad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en general. La norma constitucional establece que el derecho a la propiedad busca un fin social a su propietario. La misma norma establece las limitaciones a las que la propiedad, siendo de las principales, la declaratoria, las limitaciones de la propiedad siendo de las principales la declaratoria de utilidad pública, cuál es el paso previo a una expropiación. Ahora, hablemos de lo que es la declaratoria de utilidad pública. La declaratoria de utilidad pública, conforme lo establece Patricio Estudillo, nos refiere que cuando el bien a expropiarse va en beneficio de forma directa, general y gratuita, como es el caso de un parque, una calle, una avenida, una cancha, entre otros, es importante recabar que esta figura jurídica, como lo es la declaratoria de utilidad pública, es sustancial dentro de un procedimiento de expropiación, el cual señala que la finalidad para la cual va a ser usado el bien a expropiarse, siempre velando por los derechos sociales por sobre los particulares. Es por ello que la declaratoria de utilidad pública debe emitir las entidades que tienen esa facultad de expropiar con los
como lo es las instituciones estatales, así como los gobiernos autónomos descentralizados y metropolitanos, entre otras. Ahora, ahora bien, ¿cuál es la finalidad de esta declaratoria de utilidad pública? El tratadista Diego Guerra nos dice que la faculta al Estado expropiar un bien para uso y servicio propio o para realizar obras y servicios de carácter social. Es por ello que la finalidad de procurar la satisfacción del interés público, el cual motiva al Estado a efectuar un acto expropiatorio, el propósito es atender las necesidades de orden público, ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente, conforme lo establece la norma constitucional. Ahora bien, es importante también conocer cuáles son los efectos que tiene esta declaración de utilidad pública. Los efectos, conforme lo establece la tratadista Alexandra Torres, nos dice que el bien queda fuera del comercio, se hace inalienable. En este evento es cuando verdaderamente se limita el derecho a la propiedad, pues el particular no puede disponer de manera alguna del bien sobre el cual recae la orden de expropiación. Es por ello que la propiedad se ve limitada por la expropiación. Es por ello que la sola declaratoria de utilidad pública se ven afectadas todas las facultades del propietario del bien inmueble que se va a expropiar. Ahora, hablando de expropiación, es importante decir, ¿qué es la expropiación? Por ello que Juan Larrea Holguín establece que se trata de una venta obligada a favor del Estado o de una entidad pública. Es decir, que la expropiación es una figura muy importante para la administración pública siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la norma legal, a fin de evitar una afectación a los derechos de los titulares de los bienes inmuebles, ya que de no cumplir con los requisitos previos y por más que la obra que se busque realizar sea beneficiosa para la sociedad, estaríamos frente a una confiscación de la propiedad, lo cual está totalmente prohibida por la Constitución. Otro tema importante es la vulneración del derecho a la propiedad por expropiación. Es importante verificar que si detrás de una aplicación podrían surgir un sinnúmero de consecuencias, siendo una de las primeras verificar la afectación del derecho a la propiedad. El derecho de propiedad se consagra como el derecho más completo que se ejerce sobre una cosa, y con la aplicación de la facultad expropiatoria del Estado, el cual es primordial, el principal derecho que se ve afectado. Entonces, Nicolás Perrone establece que la legitimidad de una sola medida pública está dada por el respeto de este núcleo de derechos. Es decir, que la propiedad, en este caso, el derecho a la propiedad es un derecho humano, el cual se encuentra íntimamente relacionado con la identidad. Si el proceso de expropiación no se ha cumplido con el debido proceso, no reúne los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución, es un acto que sería tentatorio y transgrede el derecho a la propiedad y un sinnúmero de derechos que van a la par, como es el debido proceso, el derecho incluso de la seguridad jurídica. Es por ello que podemos establecer que el derecho a la propiedad puede verse limitado por razones de utilidad pública como causa de expropiación, pero para que dicha expropiación no se constituya en un acto que vulnere el derecho a la propiedad, debe cumplir con los requisitos que se determinan en la ley y respetar el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en junio, el 26 de junio del año 2025, se ha realizado, bueno, en este caso el Estado ha emitido, ha promulgado la Ley Orgánica de Integridad Pública, dentro de las cuales establece una serie de reformas. Entre ellas está la reforma al artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual declara utilidad pública. Entonces, es importante hacer un análisis de esto. En esta nueva reforma, y con la entrada en vigencia de esta ley, que es la Ley Orgánica de Integridad Pública, dentro del tema que nos combina a nosotros, cuál es la ley pública, entre los puntos más relevantes tenemos que en el primer inciso, esto es del artículo 58, en el primer inciso establece que el acto administrativo de la declaratoria de utilidad pública debe contar con ciertos presupuestos. Entre ellos está
que debe contar de forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará, lo cual es fundamental e importante porque de esta manera se escogería el o los bienes inmuebles ya con una finalidad establecida. De esta manera no existiría un retraso en el beneficio social, el cual se busca conseguir. A diferencia de la ley reformada que establecía que el avalúo debe ser el que se encuentre establecido en la dependencia de avalúos y catastros del GAD municipal o metropolitano. Ahora bien, con la nueva reforma establece que previo a la declaratoria, el órgano competente del gobierno autónomo centralizado, municipal o metropolitano, fijará o actualizará el avalúo del bien objeto de declaración. Esto con la finalidad de establecer que a la fecha de la expropiación se encontraría con el avalúo catastral actualizado, el cual sería base para determinar el valor del precio justo. Otro punto importante es que cada gobierno autónomo descentralizado deberá elaborar una ficha con el valor del precio por metro cuadrado, teniendo como un punto de inicio la actualización del avalúo catastral. Con estos antecedentes podemos concluir que la última reforma efectuada tiene un enfoque favorable para las personas que son afectadas con estos procedimientos de expropiación, ya que incluye parámetros que son fundamentales dentro de este procedimiento, a diferencia del articulado previo a la reforma, el cual existía un texto sucinto. En la actualidad, el texto reformado, desde mi perspectiva, sí garantiza el debido proceso y los derechos constitucionales, dentro de los cuales está el derecho a la propiedad. Ahora bien, es importante tener en cuenta la metodología, la cual fue aplicada dentro de este trabajo de investigación. Principalmente, se emplearon un enfoque cualitativo, cuantitativo, de tipo exploratorio y descriptivo, utilizando técnicas como la encuesta a profesionales conocedores del tema y la entrevista a expertos jurídicos, con una muestra representativa del Cantón Loja. Es En ese sentido, es importante manifestar que la presente investigación delimita desde el año 2017 y es en el Ecuador. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que son los resultados. Los resultados en sí que surgieron de las entrevistas practicadas y de las encuestas realizadas, de forma sucinta, de forma resumida, me permito dar a conocer que de los resultados se pudieron evidenciar que el 90% de los entrevistados coincidieron en que la omisión de este requisito constituye una vulneración del derecho a la propiedad y podría considerarse un acto confiscatorio. También se meca- eh, identificaron mecanismos institucionales que son deficientes en el control y el seguimiento de los procedimientos administrativos. Ahora bien, con estos resultados que se han establecido, es importante dar a conocer las conclusiones, dentro de las cuales, de las principales están. En base a la doctrina, la jurisprudencia, con referencia a la sentencia número 2737-19-EP/24, del 7 de marzo del 2024, emitida por la Corte Constitucional, y la información también recabada, se puede establecer que existe una evidente vulneración del derecho a la propiedad en los procesos de expropiación que realizan los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos, en los cuales existe una falta de declaratoria de utilidad pública. Cabe mencionar que se ha podido evidenciar que también existe una vulneración de otros derechos, como es el debido proceso, la motivación. También tenemos lo que es la seguridad jurídica. Otra conclusión importante tenemos que con la aplicación de las diferentes técnicas de investigación, como son entrevistas y encuestas, nos ha permitido determinar que los gobiernos autónomos descentralizados, en lo referente a los procesos de expropiación, son ejecutados sin el debido proceso, ya que realizan sin cumplir los requisitos esenciales, como lo es una declaratoria de utilidad pública, lo que acarrea una vulneración de derechos constitucionales de los propietarios que son afectados afectados en ese caso, ya que sus predios van a ser expropiados. También tenemos lo que son las recomendaciones. Las recomendaciones
entre las principales que he considerado es que los gobiernos autónomos descentralizados en conjunto con el registro de la propiedad cuenten con una base de datos pública y digitalizada con todas las declaraciones de utilidad pública emitidas y los procesos de expropiación, a fin de transparentar los procedimientos de esta manera que sea escrutinio público que las personas puedan evidenciar cómo va el proceso de expropiación, ya que la finalidad es un fin social, es importante que también cómo es el procedimiento que se está desarrollando. Otra recomendación está que se obligue a los gobiernos autónomos descentralizados a documentar públicamente el uso del bien expropiado con plazos verificables. Esto con la finalidad de evidenciar que el bien inmueble expropiado será usado conforme a la declaratoria de utilidad pública. Es decir, han existido situaciones en las cuales muchos bienes inmuebles han sido expropiados, pero no han sido destinados eh, a lo que se pretende, a lo sino más bien han sido utilizados con otros fines. Incluso muchos de ellos no han sido utilizados. Por ello que es importante, no solo los gobiernos, también sería importante que se obligue a instituciones públicas a la competencia de realizar las explotaciones, con la finalidad de que se pueda evidenciar y verificar que el destino que va a tener ese bien. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.